Buenas tardes, tutor. En esta oportunidad le habla Ana de Ávila, que conforma grupo con Diana Bernal, Viviana Sasa y Jennifer Castro. Básicamente, esta actividad consiste en integrar la primera, la segunda y la tercera unidad, que comprenden las temáticas antecedentes filosóficos de la psicología, las corrientes de pensamiento científico y la psicología como ciencia epistemológica. Para darle inicio empezamos lógicamente con los antecedentes filosóficos de la psicología, que básicamente parte del principio o de parte del pensamiento que la psicología nace como la necesidad del hombre de encontrar respuestas a los diferentes interrogantes sobre sí mismo. Esta parte a mí personalmente me toca mucho porque creo rotundamente que todos, de manera inconsciente o inconsciente, tenemos un deseo de suplir este interrogante. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Así que en lo que tiene que ver en mi relación con mi entorno, siempre he visto como esta necesidad muy a flor de piel, sobre todo mucho en mí, y por lo tanto a mí me da mucho gozo saber que, que hubieron personas que se concentraron en un mismo pensamiento para encontrar una respuesta a estos diferentes interrogantes que la humanidad en común tienen. Por ejemplo, como los filósofos presocráticos, ¿no? Como Empédocles, Anaximandro, Tales de Mileto, Demócrito y demás. Ellos básicamente se concentraron en la búsqueda del principio fundamental de la naturaleza humana. Algunos lo hicieron en los elementos del agua, otros en los elementos de la tierra, del aire o del fuego. Y gracias a ellos se sentaron las bases iniciales para los filósofos clásicos, como lo fueron Sócrates, que a mí también especialmente me llama mucho poderosamente la atención porque él hizo algo que fue transmitir como esa filosofía de conócete a ti mismo, ¿sí? La autoconciencia, la introspección, que es algo más o menos relacionado con la metacognición, ¿no? Como es poner en actividad nuestra propia mente y a través de nuestros propios pensamientos examinar los pensamientos más profundos nuestros, ¿no? Y como que dar con la causa o la razón o el origen de nuestras propias creencias. Entonces eso particularmente a mí me conmueve mucho de saber de que en algún punto de mi vida no era yo quien solo piensa de esa manera, sino que el mundo como tal está en función de cubrir esta necesidad, aunque no todos estén plenamente conscientes. Luego encontramos la filosofía de Platón, ¿no? O sus conocimientos impartidos acerca de que el alma o la psiquis está dividida en tres partes: racional, emocional y apetitiva. Luego Aristóteles le sigue con la psiquis, que está dividida en facultades como la vegetativa, sensitiva y racional. Posterior a esto, sí, a partir de ahí empiezan las corrientes de pensamientos, sí, como la ciencia por experiencia, el empirismo como la conciencia por experiencia. Básicamente es todo experimental. Si lo experimentas, lo descubres o nace ese conocimiento a raíz de la propia experiencia. El racionalismo, que todo lo entiende a través de la razón, tiene que pasar por sí o sí por esa lógica, ¿sí? El positivismo, que básicamente solo admite el conocimiento científico a través de lo que puedes ver y medir. El constructivismo me gusta mucho porque es parte como la arquitectura, ¿sí? Entonces construyes tú ese propio conocimiento y lo recibes. El pragmatismo, ¿sí? Básicamente se basaba en que algo es verdadero si funciona. Así que en ese sentido, pues cada una de estas personas o cada una de estas corrientes que mi compañera va a profundizar se basan en encontrar
respuestas de diferentes formas, ¿sí? Porque no existe una verdad absoluta dentro de toda esta búsqueda de conocimiento y cada quien se ocupó dentro de su necesidad o su entendimiento, su razón o su inteligencia de lo que creía que era verdad y se ocupó de esto, y esto me parece muy importante porque de una u otra manera todos nos identificamos con cada uno de estos aportes en mayor o menor medida. Por otra parte, cada enfoque de estas corrientes de pensamiento o de estas bases o de estos antecedentes de pensamiento filosófico refleja la búsqueda de conocimiento y comprensión sobre nosotros mismos, destacando la importancia de la observación, la razón y la experimentación. Así que a partir de todos estos descubrimientos, de todos estos estudios y todos estos desarrollos de conocimiento, la psicología creció, ¿sí? Creció a tal punto que se desprendió de la rama de la filosofía para convertirse en una ciencia, una disciplina científica que busca explicaciones objetivas del comportamiento humano. Esto es particularmente fabuloso porque nos da un reflejo, una enseñanza personal que en mi caso es particularmente muy importante, que es que todo parte de una base y que todo puede llegar a un nivel de crecimiento inconmensurable, ¿sí? Infinitamente, porque creo que el conocimiento es infinito y lógicamente si cada uno de nosotros parte de una base inicial proyectado hacia algo grande, puede crecer en todo lo que quiera desde el pensamiento, ¿sí? Desde el hecho de ponernos enfocados y concentrados en lograr lo que nos hemos propuesto, así como estas personas empezaron desde una base, aunque ellos no lograron terminar todo esto como hubieran querido, porque no les alcanzó la vida probablemente, pero gracias a ellos hoy a través de otros terminaron lo que soñaron, ¿sí? Entonces eso es una invitación particular para cada uno de nosotros para crecer en el conocimiento de la mente, que es maravilloso. Así que no siendo más, muchas gracias por esta oportunidad de compartir nuestro entendimiento y la reflexión a través de esta actividad de lo que nosotros hemos aprendido. Así que no siendo más, le damos la siguiente oportunidad de participar a nuestra compañera. Hola, soy Viviana Izaza. Hoy hablaremos de las corrientes de pensamiento científico. La historia del ser humano siempre ha estado marcada por la búsqueda de la verdad en la ruta de dar respuestas a preguntas constantes. Por eso nace la epistemología. Conocimiento permitiendo explicar la existencia, la belleza, la verdad, la moral, el lenguaje y la mente. A través de argumentos racionales y experimentos mentales nace el desarrollo del pensamiento científico, la observación, el razonamiento, la experimentación. Luego vamos a ver las principales escuelas del pensamiento filosófico. La fenomenología, representada por Edmund Husserl, consideraba que el paradigma de la investigación cualitativa y nos aportó herramientas a la psicología como la historia clínica, la entrevista y la encuesta. La hermenéutica se considera una disciplina de interpretación de textos para comprender el todo, comprender la parte, el elemento y más en general si es preciso que texto y objeto interpretado y sujeto interpretante pertenezcan a un mismo ámbito. Luego aparece la filosofía del lenguaje, vehículo de comunicación, rama que estudia la naturaleza del significado, la referencia, el uso del lenguaje y la relación con el personaje y el mundo, teniendo en cuenta las nociones como la verdad, la comunicación, el aprendizaje, la interpretación y la traducción. Vamos terminando con el falsacionismo por Karl Popper, el cual siempre fue el fiel defensor del refutacionismo o el principio de la falsabilidad, diciendo, la ciencia no avanza acumulando verdades absolutas. En lugar de buscar todos los casos que sí, hay que buscar un solo caso que no. Ahora vamos con las corrientes de epistemología, las cuales son el racionalismo, representada por René Descartes.
Posiciona la razón humana por encima de los sentidos como la única fuente de conocimiento verdadero. Hay una creencia en que el ser humano nace con estructuras de conocimiento. Empirismo por John Locke. Sostenía que la única fuente de conocimiento era la experiencia adquirida en base de todo lo hecho, o sea, no existían ideas innatas. El positivismo, representado por Augusto Comte, propuso que el único conocimiento válido y científico basándose en la observación, en la experimentación y hechos comprobables. Propone la ley de los tres estados, el teológico, el metafísico y el positivo. Dándole final a la unidad 2, muchísimas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Bernal y les voy a exponer el tema de la psicología como ciencia separada de la filosofía, donde está el surgimiento de la ciencia de la mente. En la psicología filosófica, la evolución de lo teórico a lo científico se centra en el estudio de la mente. En la psicología, en la filosofía, en el estudio del alma y el conocimiento basada en la reflexión sin experimentación. En las limitaciones, falta de evidencia científica subjetiva. Diversidad de teorías sin comprobación y en el surgimiento de la ciencia de la mente fue en el siglo XIX. Influencia de biología y filosofía, inicio de medición del comportamiento, donde hablamos de Will Wundt, fundador del primer laboratorio en 1979, inicio de la psicología científica, usó la experimentación y la psicología como la ciencia usó el método científico, observación y medición, explicación del comportamiento humano. Entonces, donde vamos a hablar del método científico que utilizó la observación, la hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados. En la diferenciación filosofía, estamos hablando de la filosofía subjetiva, en la psicología objetiva, la filosofía teórica y la psicología experimental. La importancia, la comprensión y el comportamiento, aplicación en la salud mental y en el uso de la educación, en la educación y en el trabajo. En las conclusiones, con esto podemos concluir que la psicología se identifica de la filosofía, se consolida como una ciencia y permite avances en el estudio humano. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Castro y el día de hoy vamos a hablar sobre la década conductivista y la revolución cognitiva, siguiendo la línea de la psicología como ciencia. El conductivismo es una corriente de la psicología que se enfoca en el estudio del comportamiento observable y cómo éste se aprende a partir de la relación con el entorno. Su principal representante es John Watson, considerado el padre del conductivismo. Él planteó que la conducta se explica a partir de un estímulo-respuesta y uno de sus experimentos más notables y más conocidos es el del pequeño Albert, donde logró que un niño pequeño le tuviera miedo, fobia a una rata a partir de un ruido muy fuerte. Este experimento demostró que las emociones también pueden ser aprendidas. Luego encontramos a Iván Pavlov, quien desarrolló el condicionamiento clásico. En su experimento con los perros, observó que los animales salivaban al ver la comida, pero después de asociar repetidamente el sonido de una campana con la hora de comer, los perros salivaban solamente con escuchar el sonido. Esto se evidenció como un estímulo neutro puede generar una respuesta aprendida. Más adelante, Skinner desarrolló el condicionamiento operante. Su experimento más conocido es la caja de Skinner, donde logró que una rata aprendiera a obtener alimento luego de presionar una palanca. A partir de esto explicó conceptos como el reforzamiento, que es que aumenta la posibilidad de una conducta, el castigo, que la disminuye, y la extinción, que es cuando esa conducta desaparece por la falta de refuerzo.
Luego entonces tenemos la psicología cognitiva, que lo que busca es entender que los procesos mentales pueden ser y deben ser estudiados por la ciencia, que sí es posible observar los recuerdos, pensamientos y emociones a través de la conducta. Tenemos entonces los métodos de investigación en la psicología que nos va a ayudar a estudiar, observar, incluso predecir las conductas. Entonces tenemos la observación natural, estudios de caso, encuestas, investigación correlacional, investigación experimental, cada una con sus pros y sus contras. Por ejemplo, en la observación natural, como vamos directamente al entorno natural del sujeto, puede que éste modifique sus conductas para que pues nosotros tengamos otra observación. El estudio de caso se basa solamente en estudiar un solo caso. Entonces, si bien nos podemos concentrar solamente en ese sujeto, y eso está muy bien, puede que se nos dificulte un poco al momento de generalizar, porque recordemos que las conductas son individuales. Luego están las encuestas, que son la herramienta más económica y más rápida, pero puede que haya ambigüedad en las preguntas y en las respuestas de los sujetos. En la investigación correlacional, predice las conductas y puede relacionar dos o varias variables, pero no nos lleva a la raíz de la conducta, que la tiene la investigación experimental. Podemos manipular variables para conseguir un efecto, estudia el comportamiento humano y también nos da datos fiables. Muchas gracias por su atención.